y los puso en boca de Sancho Panza, que es un venero, un tesoro de refranes a lo largo de todo, las dos partes del Quijote. Del Quijote, sí. El hombre se las sabe todas, lo que implica que, a pesar de lo que se ha dicho de él, no es ningún papanatas, es un hombre de mucho sentido común, pero muy idealista, porque anda con Don Quijote, porque piensa que Don Quijote le va a regalar una isla, la ínsula Barataria. La gente piensa que el realista es Sancho y que el idealista es Don Quijote. No, es al revés, el idealista es Sancho, el realista es Don Quijote, que lo lleva a partir de la segunda salida, porque cuando se fue en la primera le fue muy mal solo. Y entonces viene otra que se parece a esta: más vale andar solo que mal acompañado. Que mal acompañado, así es. O las frases que vienen de la misma Biblia: por sus frutos los conoceréis, que eso es muy común escucharlo hoy. Los muchachos no conocen de estos dichos, es una tradición popular que se ha ido perdiendo porque a ellos lo que más les interesa es chatear. Qué lástima, ¿verdad? Porque todo esto es un momento importante. Chateen, muchachos, pero también, claro, porque son cosas importantes para ellos, así pero es. También conozcan todos estas frases tan importantes que nos pertenecen. Muy buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. La primera llamada del programa. ¿Quién nos acompaña hoy? Don Wilfredo Ortiz. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Sí, fíjate que le quería preguntar al licenciado Medina. Yo la otra vez hice la misma pregunta, pero no me dejó el otro que estaba muy conforme. Si es un hondureñismo, es decir, ahorita, cuando hay cosas que se están haciendo en el mismo instante, o debe usarse el ahora en todo caso, sea en el mismo instante o en el presente común. Ah, ok. Y la otra pregunta. Sí. La palabra de decirle chele a los blancos aquí en Honduras, ¿de dónde nace? Chele. Ah, ok. Sí. Y el güero. El chele. Gracias. Incluso Gracias, don Wilfredo. Un famoso cuento de Juan Ramón Molina que se llama precisamente así, chele. No hay un origen definido del término chele. El origen es incierto. Hay muchas versiones, inclusive se va usted, don Wilfredo, al diccionario reciente del octubre del 2014 y va a encontrar el uso que la palabra chele tiene a lo largo de todo el español americano, incluso el peninsular. Hay una variada gama de significaciones, pero no hay un origen seguro. En el otro caso, la expresión culta esmerada es ahora, lo quiero ahora, pero ahorita tiene un valor enfático, sobre todo en Mesoamérica, porque en el Caribe no. El Caribe significa después. Pero digamos, yo le digo, lo quiero, eso no lo quiero ahora, lo quiero ahorita. Al instante. Al instante. Pero en República Dominicana, por ejemplo, en Puerto Rico, uno le dice, ¿me podrías hacer este trabajo? Te lo hago ahorita. Ahorita significa después. Tiene un significado totalmente opuesto. Pero no es impropio, no es inaceptable decirlo de ahorita, siempre y cuando sea enfático. Lo quiero ahora. El tono puede bastar y sobra decirlo, eso lo quiero ahora. Sí, también. Pero lo quiero ahorita. Incluso le agrego algo, ahorita. Sí. Es simplemente pleonástico. Sí. Estaba pensando que cuando nos pregunta don Wilfredo de la palabra chele, también chele se le dicen a los sucios que salen de los ojos cuando hay un problema en los ojos. No sé si es aplicable para toda la República, pero en el occidente sí. Del sucio que sale de los ojos cuando hay un problema de infección en los ojos o al levantarse en la mañana. Sí, aquí no se utiliza en el centro, pero en occidente sí. Lo he oído en La Esperanza, lo he oído en Gracias, en la misma, incluso en la misma ruina de Copán. Sí, pero inclusive en México, chela es la cerveza. Chela es la cerveza. Las chelas son cervezas, es decir, y uno le dice, no quiero una chela. Y uno está pensando en otra cosa, definitivamente. Es una chelita, pero no, las chelas allá son las cervezas rubias. La cerveza rubia. Y estaba pensando en, bueno, la otra palabra que le dije de blanco, güero, que güero, el güero es muy mexicano. Es muy mexicano, exactamente. Es muy mexicano, el güero. Sí, sí.
Güerito, güerita, le dicen a toda la gente. Cuando es blanquita, por supuesto. Expresiones coloquiales cuyo uso es regional y se respeta en la región. Tiene significado, y si uno no es del lugar debe preguntar qué significan, qué quieren decir ustedes por güero, o por chele, o por chela. El español americano es muy rico en expresiones de ese tipo. Sí. ¿Le hizo otra pregunta a don Wilfredo o ya le correspondió a las dos? Ya le respondí a las dos, ahora, ahorita y chele. Ahora, ahorita y chele, es cierto. Y voy a rebuscarme en un diccionario etimológico para ver si encuentro lo de chele, para decírselo en un próximo programa, quizá no en el del próximo jueves, porque el próximo jueves tendremos aquí a don Sergio Ramírez Mercado, que viene a Tegucigalpa, viene a la Pedagógica a presentar su más reciente novela, Sara, que no tarda en estar a la venta, está a la venta en Metromedia, va a estar a la venta en la librería de la Pedagógica. Perfecto. Una magnífica Todavía obra. No tienen el costo de la... Todavía no tenemos el costo, pero él viene el próximo jueves. El jueves va a estar en la mañana, a las 10 de la mañana, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. La entrada ¿Pueden es llegar abierta. personas? Pueden llegar personas que se puedan identificar en la entrada. Por supuesto. Pero él tendrá un conversatorio con todo el público. No solo es exclusivo para la universidad. Luego nos lo llevamos a almorzar y luego se lo traemos a usted. Perfecto. Para que usted le dé una buena cuchareada. Claro, vamos a tener que limitar lo de las llamadas telefónicas porque no es fácil traer un hombre como... Así es, y tendríamos limitaciones en cuanto al tiempo. Así es. Pero los amigos eso lo entienden perfectamente. Claro. Buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Hola. Encontré en la Biblia un texto bien interesante. Pareciera que hay una contradicción en cuanto a género. Dice... todas las almas a mí me pertenecen. Y después dice, el alma, como masculino, ¿no? Sí. El alma que peca, ella, en femenino, morirá. Sí. Entonces le confunde un poco, primero femenino, luego masculino, y sí. al femenino de nuevo. Cuando el sustantivo está en género singular, y comienza con una atónica como alma, como ansia, como águila, para que no haya disonancia, se le antepone un artículo masculino. Pero si es plural, como el caso que don César nos estaba citando, las almas, ya no decimos el almas, no, el alma sí. Pero las almas no suena mal, así es. Como decir las aulas, pero es el aula. Porque luego otra vez dice el aula, el hambre, el águila, la ansia. Entonces por esa razón es que se le antepone un artículo masculino. En otro caso en plural es femenino. ¿Sigue con nosotros, don César? Bueno, ya interrumpió la llamada por si quería hacer alguna pregunta más. Continuamos conversando con ustedes, amigos, en la sección del licenciado Medina, cómo hablar, escribir y leer correctamente. Así que siguen las llamadas telefónicas. Muy buenas tardes, gracias por estar acompañándonos en esta tarde. ¿Y cuál es su pregunta, está, don Hermilio, o su participación en la sección de esta tarde? Claro. Don Hermilio, buenas tardes. Bueno, permítanme saludarles. Es un placer. Y, pues siempre deseando de que todo les salga bien y que cada persona que esté escuchando pues que aprenda. Sí. Yo me propuse algo de que una palabra que se aprenda a diario ya es bastante. Sí, claro. Y la verdad es que así debe de ser. Todos aprendemos de todos, como decía Paulo Freire. Sí. Que hasta de un campesino, yo he aprendido mucho de los campesinos, totalmente. Sí. Y hablando de los aprendemos de refranes, vamos a iniciar con esto. El refrán es una sentencia que consta de pocas palabras y es de carácter popular y a la vez didáctico. Y que cuando es didáctico es que nos enseña. El refrán es hijo del pueblo, humilde, villano, sin paternidad reconocible, sin techo, sin albergue, sin el ropaje de la erudición o de la frase bien hecha. Sí. Tenemos
a la mano algunos refranes que son muy comunes. A mí me encanta utilizarlos y escucharlos a la vez. A buen entendedor, pocas palabras. Pocas palabras. Sí. El caballo regalado, no hay que mirarle No hay el que diente. buscarle colmillo. A Dios rogando y con el mazo dando. Sí. Es cierto. A la vejez viruelas. Vamos un lo poquito bello. más despacio, don Hermilio, para tenerlos a Dios rogando y con el mazo Sí, dando. lo que yo A la viruela, quedé- a la vejez viruela. Quedé mal acostumbrado en eso de la rapidez. Modestia aparte y otra vez también en radio por ahí, entonces, pero voy a atender la recomendación suya. Ok. ¿Qué otros refranes tiene, don Hermilio? A mal tiempo, Buena buena cara. cara. Buena cara, así es. A quien madruga, Dios le ayuda. Dios le ayuda. Sí, Al que al cielo escupe, en la cara le cae. exactamente. Al perro más flaco, este es común, se le pegan las pulgas. El que nace para tamal del cielo le caen las hojas. Correcto. Sí. Aprendiz de mucho, maestro de nada. Aquí el que vuela no corre, Corre. vuela. Arrieros somos y en el camino andamos. Sí. Aunque la mona se vista de seda, Mona se queda. mona se queda. Sí. Bailar al son que le toque, Que le toque, sí. bailar con la más fea. Todo esto es didáctico y tiene una significación. Y tenemos un sinnúmero de refranes Sí. que son muy bonitos, son muy aplicables a la vida real. Sí. Aportándolo de los refranes, yo no sé si se me permite otra participación. No, dele, viaje. Adelante. Esto que es muy común escucharla en las oficinas y en todo lugar, principalmente las oficinas. Pásame la grapadora o pásame la engrapadora. Grapa es una pieza metálica que se utiliza para unir y sujetar cosas, como papeles y maderas. Eso es grapa. Sí. La forma grapa es la única usada en España y la preferida a nivel culto en gran parte de América. Sí. Aunque en países como la Argentina, el Uruguay, Sí. Colombia, Cuba y algunos países centroamericanos es normal la forma grampa, Grampa. con M. Como verbo se utiliza en España grapar, mientras que en América mayoritariamente engrapar. Sí. Engrapar. En los países que es normal la forma grampa, engrampar, para designar el utensilio con que se realiza esta operación, se utilizan o se usan con la misma distribución que los verbos respectivos. Sí. Las voces grapadora, engrapadora y engrampadora. Esta última casi no la utilizamos nosotros, pero Sí. es correcta. Sí. No sé si vamos con los futbolistas ahora. Bueno, démosle. Adelante. La grafía de cuál es penalti, pero penalti lo voy a deletrear. P-E-N-A-L-T-I, no Y, penalti. Plural, penaltis, Sí. con S. Y no penaltis. Voy a deletrearlo. P-E-N-A-L-T-Y-S. Que esta forma es inglesa. Sí. Tampoco son correctas las plurales penalties ni penaltis. Sí. En la mayor parte de América se emplea la forma penal, plural penales, que es lo más común. Sí. Esto es más que todo para alimentar, para observar el programa. Claro. Yo lo ratifico y lo digo una vez más. Viene a ayudar bastante, ha ayudado mucho, es sobre todo con las palabras que se mal utilizan, y me alegra profundamente que llamen, y las personas que no llaman, que sabemos que por X circunstancias no llaman, pero como lo decía al inicio, en el preludio, una palabra que se aprenda, pues Claro. ya es mucho. El licenciado decía en el lunes pasado que no es lo mismo aptitud que actitud. Así es. Claro que no es lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque aquí viene lo de la dicción.
Si yo pronuncio actitud con C, entonces ya estoy que de actriz, de actividad. Y aptitud con P, pues ya se sabe que es algún... Habilidad. Exacto. Rehusar, decía el licenciado también, con U. Y rehusar con H intercalada. Rayar con ella, rayar el queso. Y rayar con Y, que es la grafitis. Sí. Entonces, esto son elementos que nos vienen a ayudar. Personalmente voy a decirles que durante este término que yo he estado escuchando, viendo los programas tanto del lunes como del jueves, me doy cuenta que el español es profundo y a la vez bastante bonito, bastante folclórico, bien rico, y yo he aprendido mucho. Y lo que no he aprendido, pues me invitan, me obligan a ir escudriñando, a ver cómo es esto. Pero es de dedicación, es de paciencia y es de detenimiento. Claro. Y uno se va metiendo en esto cada día más y va aprendiendo de todos, como lo decía al principio. Todos aprendemos de todos. Sí. Así es que yo los invito, los excito, les pido de que sigamos en esto, que ya era necesario, como siempre lo he recapitulado, que no es lo mismo. Algunos utilizan la palabra recapitular, pero en otra la acepción es distinta. Ha ayudado bastante el programa y va a seguir ayudando. Los invito a que escuchen, a todos los que nos están ahí, que llamemos para así ir aprendiendo de los demás. O sea, yo lo hago únicamente para tratar de ayudar, para tratar de colaborar en algo. Algún insumo debe de servir y vamos a seguir cuantas veces se nos dé la oportunidad participando. Así que muchas gracias y felicidades. Gracias, don Hermilio. Bonita tarde para usted. Gracias. Incluso yo espero que esté con nosotros el jueves 13 a las 10 de la mañana en el Salón Eliseo Pérez Cadalso para que pueda sacar la firma a Sergio Ramírez. No lo vamos a volver a tener a don Sergio, no es fácil traerlo, pero va a tener un conversatorio sobre su propia novela antes de que lo traigamos aquí a las 2 de la tarde, pero que ya no va a ser en vivo como lo vamos a tener allá. El ingreso está abierto siempre y cuando tengan una identificación que les permita ingresar. Por supuesto. Bueno, ya conocen lo de don Sergio, que va a estar en la Pedagógica ese día jueves 13 y a las 2 de la tarde aquí en Está Pasando. Continuamos compartiendo con ustedes, amigos, y con el licenciado Juan Antonio Medina. Y aquí hay algo otras frases, algunos otros refranes que son producto de la elaboración de nuestra gente. Estar de manteles largos. Esto es muy deducible. Desde el siglo XIX, más o menos aproximadamente, particularmente nace en España la expresión para cuando se cumplía años, para el caso, había manteles largos para adornar la mesa y no el mantel convencional. Sí. Entonces, estar de manteles largos es estar de fiesta, particularmente de cumpleaños. Es una bonita frase, estar de manteles largos. Manteles largos, una linda frase realmente. A ojo de buen cubero. Este es muy común. Y fíjese que es interesante porque dicen, hizo el mueble a ojo de buen cubero, a la mano de Dios, pues, sí, al cálculo. Al cálculo. Pero sí, es que en la Edad Media no había una medida estandarizada para las bebidas. Y para el caso del vino, las barricas de vino, las cubas de vino, las hacían los cuberos y no eran jamás iguales, no había una sola medida. O sea que en algunos casos la cuba era más grande, la cuba era relativamente pequeña. Entonces hoy todavía se conserva de que hizo el asunto a ojo de buen cubero, a ver lo que le saliera. Así es. Que eso era el sentido que tenía en español medieval. Exactamente, y continúa teniendo ese sentido en estos momentos. momentos. Tiene ese sentido. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Buenas tardes, señora. Don Norberto, buenas tardes, gracias por comunicarse. Sí. Maestro, tengo dos cositas que quisiera que me ayudara a resolver.
Sí. Una de ellas es que el idioma español y el italiano, el francés también, son de origen romántico. Sí. Pero, por ejemplo, en italiano, Humberto se escribe sin H y en español se escribe con H. Sí. ¿A qué se debe esto? Y la otra cosa que quiero preguntar es, ayer oyendo un periodista de San Pedro Sula, decía constelación de estrellas. No sé si será correcto o suficiente con decir constelación. Sí. Muchas gracias. A usted, don Norberto, que pase una bonita tarde. Gracias. Sí, como él lo dice, el italiano, francés, el español, el sardo, el rumano, el portugués, son lenguas romances porque vienen de la mezcla del latín vulgar con las lenguas vernáculas de los lugares que ellos conquistaron, que ellos poblaron. Pero las grafías varían. El caso de Humberto, cierto, sí. Él lo dice, Umberto Eco, por ejemplo, uno de los más famosos Humbertos de la lingüística y de la literatura, el nombre de la rosa. Sin embargo, en italiano, pero en español se conserva todavía la H. La tuvo en el italiano, pero la perdió. En cambio, nosotros continuamos manteniendo la H porque para nosotros la H no es muda. No representa ningún fonema, sin embargo tiene un valor histórico. Y entonces tratamos de ser, en ese sentido, muy conservadores. Incluso el inglés, que no es una lengua romance, pero sí admite el Humber con H. Claro que una H aspirada pronunciada como que fuera J, pero es un remanente de latín que hay que recordar, los romanos estuvieron en las Islas Británicas, pero no crearon una lengua a partir de las lenguas anglosajonas, la cambiaron, pero eso es. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Sí, fíjese que estoy en un dilema. Sí. Con respecto a emigrar, migrar, inmigrar. Sí. La diferencia entre emigrar y migrar, y entre las personas que se mueven siempre de nuestros pueblos hacia la ciudad, ¿cómo lo nombraríamos? Muy bien. Bien, Talí, le respondemos en este momento, o tiene una pregunta más. Gracias. No, solamente, gracias. Bien. Okay. Bonita tarde para usted, Talí. Gracias, Talí. Ese desplazamiento hacia afuera o hacia adentro se denomina migrar. Por eso hay una oficina del migrante. Pero migrar es el verbo general que engloba dos verbos más. Emigrar, que significa irse del lugar, que es lo que impera en este país, lamentablemente. La gente emigra o emigran del campo a la ciudad. En este caso, para los citadinos, para nosotros es un inmigrante, porque inmigró, viene de afuera para adentro. En los Estados Unidos el gran miedo es el de los inmigrantes. Incluso la dirección famosa, la famosa Migra, es una dirección de inmigración. Atiende no a los que se van de los Estados Unidos, sino a los que entran en Estados Unidos. Esa es la diferencia, es una diferencia de grado. Pero sí hay que manejarla bien, porque un asunto es de que yo sea emigrante y otra cosa es que yo sea inmigrado o inmigrante. Y le repito, el que se mueve del campo a la ciudad grande es un emigrante de la zona rural, pero para el de la ciudad es un inmigrante, vino de afuera hacia adentro, no adentro hacia afuera. Bueno, tenemos otros refranes acá. Tenemos llamada telefónica. Muy buenas tardes. Gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta? Johnny Bonilla. Johnny Bonilla. Encantado por el programa, que el tema muy importante. Gracias. Sé que los refranes son la sabiduría del pueblo, ¿verdad? Y me recuerdo situaciones que se usan. Uno que el uso de Don Quijote de la Mancha. Recuerdo cuando está aconsejando a Sancho, que supuestamente va tomando el manto,
que viene Don Quijote y le aconseja. No le escuchamos Casi muy bien, no. ¿verdad? Sí. Discúlpeme, fíjese que no le escuchamos muy bien. Sí. Tal vez nos podría volver a decirle lo que nos está preguntando o lo que le está preguntando al licenciado Medina, porque Sí. casi no escuchamos, Johnny. Sí, me recuerda de situaciones con los refranes. Una cuando le está aconsejando Don Quijote a Don Sancho, cuando justamente va a tomar posesión De la ínsula. ¿verdad? Sí. Y otro es ya actualmente que los refranes son tan populares y encantan tanto a todas las personas que hoy esta frase está usando muchas veces como rompehielo, como motivación, ¿verdad? Cuando ven ahí también se da el que un árbol que rima por delante, buena sombra le cobija por detrás. Sí. Así que un tema muy importante. Los saludos desde Careas Valle. Muchísimas gracias. Gracias. Bonita tarde. O aquel del árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Así es. Las viejas generaciones nos educaron enormemente a nosotros, los que éramos jóvenes entonces, mediante eso que ya definió don Hermilio como las sentencias, son sentencias morales, son valoraciones éticas, con quién andas, dime con quién andas, te diré quién eres, o el que mal anda, mal acaba. Entonces yo tenía una abuela, mi abuela materna, que era un cofre lleno de refranes, y ella siempre tenía el refrán oportuno para darnos una lección. Hoy, que el mundo está cambiando tan repentinamente y se trata de una pérdida de valores éticos, los refranes están pasando a mejor vida, lamentablemente. Lamentablemente, realmente. Lamentablemente. Continuamos conversando con el licenciado Juan Antonio Medina, estamos hablando de refranes. Si ustedes tienen refranes que compartir con todos nuestros amigos, le invitamos para que llame al 2235-3660 o lo envíe a través de un mensajito al 9230 y así definitivamente nos va a instruir a todos en cuanto a algunos refranes que nosotros desconozcamos. Llame de cualquier parte de la República y así está participando con nosotros y también está participando en el libro que usted se va a llevar en el sorteo del libro que va a ser al final de la sección. Uno de ustedes se lo va a llevar, es un libro maravilloso, queremos tenerlo en pantalla otra vez, es de Pablo Neruda y vamos a ver si los compañeros nos lo brindan para que usted vea cuál es el libro que usted va a tener en sus manos. 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, para que usted se pueda ganar este libro esta tarde. Una verdadera joya literaria. Así es. Licenciado Medina, no dejar títere con cabeza. Esa es muy popular. Sí. Este no dejó títere con cabeza. En Don Quijote, en la segunda parte de Don Quijote, hay un momento en que Sancho y Don Quijote van al retablo de Maese Pedro, que es un titiritero, tiene un teatrino de títeres. Y resulta que los personajes principales son personajes sacados de las novelas de caballerías. Gaiferros, que rescata de un cautiverio a Melisendra, otro personaje de novelas de caballerías, y el resto de los títeres se le oponen y tratan de detenerlo, a él y a ella. Entonces Don Quijote saca la espada y los agarra a puro toque de espada, les corta la cabeza a todos. No dejó títere con cabeza. De ahí viene lo de la expresión. No dejar títere con cabeza. Con cabeza. El otro es, ¿qué significa al que quiera celeste que le cueste? Es un término que tiene asociación con el arte. En una época, particularmente del siglo XIX, finales del XVIII, lograr ese color azul celeste requería utilizar el lapislázuli, que es una piedra preciosa y costosa. No era fácil. Solo hay en 2 países del mundo, según tengo entendido, en Chile y no sé si en Pakistán. Sí, correcto. En esos 2 países existen. Después lo hicieron sintético y ahora es muy fácil porque la tecnología. Pero en ese momento, de ahí viene lo de la expresión, al que quiera celeste, que le cueste. Es decir, es una expresión con origen. Con origen.
Así es. Tenemos otros acá. Dice quien acuñó lo de hacer... ¿quién acuñó lo de hacer tripas corazón? Fue el famoso Hipócrates, el famoso médico griego, que clasificaba el cuerpo humano en dos partes. Una, el corazón, que era la parte esencial, la parte noble, digna, y la otra, las vísceras, que eran simplemente lo innoble del cuerpo humano. Pero de pronto el hablar de hacer de las tripas, de lo innoble, corazón, era ponerle alma y corazón a todo, es decir, que ya no distinguir entre lo noble y lo innoble, sino que hacerlo todo un solo logro cohesionado. Tiene llamada telefónica. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Julián Rosal. Don Julián. Sí, yo ya una vez... Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, don Julián. Profesor, mire, profesor, es que yo a veces oigo que usan mucho la palabra escogencia, y eso no está en ningún escogencia en diccionario. Sí. ¿Algo más que quiera preguntar? Pero, profesor, mire, que el lunes pasado se equivocaron porque estaban hablando del escritor que escribió el doctor Zhivago, y en vez de decir Boris Pasternak dijeron Solzhenitsyn. Sí, fue un error. Un error, sí, no, yo sé. Correcto, sí, porque Solzhenitsyn es más el autor del archipiélago Gulag. El archipiélago Gulag, sí, Solzhenitsyn. Fue un errorcito que se nos fue por la vida de Iván Denisovich, que era muy buena novela. Correcto, se nos fue. ¿Y esa de escogencia? ¿Perdón? Lo de escogencia. Lo de escogencia aparece en el diccionario del 2014, ya aparece, metido como por uso regional por selección. Sí, pero claro, que no estaba. Ahora sigue imperando, en vez de, si yo tengo que decidir entre escogencia y selección, prefiero selección. Bueno, pues ya también. Bueno. Pero ya está en el diccionario. Ya está en el diccionario. Vaya, muchas gracias, profesor. No, usted una vez me ganó un libro, hace meses. ¿De veras, don Julián? Sí, uno que era sobre gramática. Pues de repente se lo gana ahora también, ¿verdad, don Julián? Ay, ojalá. ¿Por qué no? Bueno, muchas gracias. Al contrario, usted, don Julián. Porque realmente es un programa fantástico. Gracias, bonita tarde. Bueno, igualmente a todos. Gracias, don Julián. Bueno, aquí tenemos otros refranes, dice, y la tercera es la vencida. Esta es una expresión muy interesante porque tiene un origen en el ejército romano. En las legiones romanas se organizaban en tres filas, sobre todo las cohortes. La primera fila eran novatos, todos recién llegados al ruedo. La segunda fila era de veteranos, ya con alguna experiencia. Pero la tercera fila era de los avesados, de los que tenían una larga trayectoria como guerreros, de manera pues que si caía la primera línea, caía la segunda, la tercera, la vencida. Era la línea de resistencia más fuerte. De ahí procede entonces. De ahí procede, la tercera es la vencida. Y ahí se aplica todo, porque si uno se equivoca en algo, dice, bueno, se equivocó en una, se equivocó en la segunda, pero la tercera es la vencida. La tercera es la vencida, por supuesto, en este caso la vencida del rival. Sí. Es decir, salir ganando uno, pero de ahí viene de los romanos. Sí. Que ya se aplica a otro... En otro contexto. En otro contexto, así es. En otro contexto. Sigan llamando, amigos, al 2235-3660 y estamos esperando los mensajitos de los amigos del 9230 que la semana pasada no tuvimos y esperamos tener esta tarde. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta? De Costa Rica, qué bien. Buenas tardes. Hola. Mejía, es un gusto saludarla. Profesor, un abrazo a la distancia. No sé si tienen algún convenio con alguna empresa aquí en Costa Rica ustedes. No es la primera vez que me comunico, pero lo miramos a través de Cabletica, licenciada Mejía, con una señal nítida aquí en Alajuela. La verdad es que
su programa muy interesante con el prestigioso profesor que tengo la oportunidad, podría decir, y la bendición de conocerle personalmente en Honduras a él. Sé del gran carisma y corazón que él tiene también. Y a usted, licenciada, gracias por permitirnos a través de Está Pasando ver su programa allá en Tegucigalpa, Honduras. Y bueno, felicitándola, agradeciéndole el enorme espacio que nos brinda a los hondureños, al profesor. Que Dios derrame muchas bendiciones en su vida y la de su familia. A usted también, licenciada. Muchísimas un abrazo gracias. a la distancia. Gracias. Y todos los días la miramos aquí en Costa Rica. Ay, a qué través hermoso. de Cabletica. No sé si es que bajan los parámetros de la señal, si hay algún convenio, pero lo importante es que miramos TEC y Está Pasando, ¿verdad? Un abrazo a la distancia y que Dios les bendiga a ambos. Saludos. Gracias. Muchísimas gracias, qué linda llamada. Qué Linda llamada, claro, y realmente, sobre sí. todo en un país con el que estamos ligados por la historia, Sí. por las tradiciones y sobre todo por el español. A mí me gusta De mucho... Alajuela dijo que nos llamaba. De Alajuela, si De no me Alajuela, equivoco. sí, sí. A mí me gusta mucho el español costarricense, es muy variado, a pesar de que tienen algunas expresiones coloquiales que a nosotros no nos encajan, para las comidas, para ciertas circunstancias, pero a mí me encanta ir a San José, para mí es una maravilla. Ahí estuvo mi abuelo paterno exiliado con mi mamá, ahí nació uno de mis hermanos, que ya murió, pero nació en San José de Costa Rica. Tengo muchos recuerdos de San José. Bonito país realmente y bastante organizado. Muy organizado, Sí. muy educado. Muy educado también. Bien, tenemos otras, mientras esperamos los mensajitos de los queridos amigos y también las llamadas telefónicas, tenemos más refranes para que nos los explique el licenciado Juan Antonio Medina. ¿Qué hay de se armó la gorda? Esto es muy curioso, porque se remonta al siglo XIX, en que los españoles tuvieron una reina, Isabel II, a la que no querían mucho y a la que le decían la gorda. Le armaron una revolución, y entonces la señora inmediatamente dispuso a defender su reinado. Y entonces la gente hablaba de se armó la gorda. Les cuento que se armó la gorda. Entonces se armó la gorda, se armó la molotera. Es todavía el sentido que tiene. Pero de ahí viene viene. de Isabel II, que era famosa por un montón de anécdotas. De anécdotas de todo contadas tipo. hacia ella. Gracias por esperar. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Bueno, buenas tardes. Mi Elisa, pregunta es, ¿de dónde viene la expresión perico de los palotes? Perico de los palotes, tiene razón. ¿Cuál otra, Elisa? Solamente. Solamente. Sí. Gracias por habernos acompañado. Le respondemos después de la pausa, Elisa, ¿le parece? Nos han brindado algunos refranes nuestros amigos, pero queremos que sigan llamando para que nos brinden más al 2235-3660, pero también nos pueden mandar a través de un mensajito al 98, ayúdenme, 9230, se me fue, gracias muchachos. Bueno, aquí estábamos hablando del que un amigo televidente llamó y dijo uno de los refranes. Sí, el del tal palo, tal De astilla. tal palo, tal astilla, exactamente. Claro, y comentábamos con la licenciada Delia que ese es otra expresión de origen incierto. No sabemos quién se le inventó, como lo de perico de los palotes, que se fue un agregado también. Pero de tal palo, tal astilla es generalmente utilizado en términos peyorativos, despectivos. Sí. Hablamos de que salió malo porque allá tenía el papá que también era malo. Que no es lo mismo que hablar de quien lo hereda no lo hurta, que más bien ahí sí es positivo. Sí, Es decir, más bien estamos queriendo elogiar. Lo de perico los palotes, que fue la pregunta de una televidente, no tiene tampoco un origen claro, pero es despectivo. Aquí cualquier perico de los palotes senta cátedra en este país. Sí. Y entonces yo lo uso mucho, lo uso en clase, y más de algún estudiante a veces me ha dicho, profesor, ¿y quién es perico de los palotes? Obviamente lo que queremos es hablar de alguien que no tiene un nombre y que puede ser cualquiera, como cuando hablamos de
fulano, sutano, mengano, perencejo. Así es. Para enumerar, Perico de los Palotes. Bueno, tenemos otro refrán, pero hay una llamada telefónica también. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su participación con el licenciado Medina? Sonia Archiaga. Yo quiero saber ese refrán, el que con lobos anda a maullar aprende. Es cierto. Buen refrán. Muchísimas gracias, doña Sonia. ¿Tiene algún otro? No, ya corto. Sí, claro. Este tiene algo que ver como con aquello de que dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, te está y ese parecido. es muy de mucha sabiduría popular. Sí. Quien con lobos anda, aullar aprende. Sí. ¿Pero tiene alguna relación con...? No, es decir, simplemente de que imita. Es como el que se acuesta con niños, amanece orinado. Y de otro también. Y de otro también. Es decir, son expresiones muy sabias, populares, coloquiales, familiares, que, lo decíamos al principio, lamentablemente se están perdiendo. Sí. La gente pero las que son mira, bonitas. Son muy bonitas, son muy sabrosas y además son muy útiles como para cerrar una discusión. Es decir, uno puede perfectamente cerrar una discusión con un buen, como lo decía, creo que fue un Hermilio, a quien madruga Dios le ayuda, pero hay otro que dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Así es. Vamos a ver ese porque tiene llamada telefónica. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Fíjese que quiero que me saque una duda, profesor. Yo escuché el otro día en un programa de entretenimiento, bueno, en otro canal, el muchacho andaba en la calle entrevistando personas, entonces viene y le salió un señor con una guitarra y que dice él que es abogado, periodista, bueno, un montón de cosas. En eso el acompañante que andaba con el presentador también salió con una guitarra y le dice que él le dijo 2 días de haber hecho la canción, que le iba a cantar. Entonces el señor lo corrigió y le dijo que no se decía haberla hecho, sino que haberla asido. Sí. Entonces yo quiero saber si es correcto o no, las dos son... Sí, no, inclusive lo más apropiado hubiera sido de haberla compuesto. Exacto. Porque las canciones se componen, pero lo que dijo, tengo 2 días de haberla hecho, es muy aceptable. La barbaridad fue la otra, de haberla asido. De haberla asido, todavía lo corrigió, ¿verdad? Sí, pero qué barbaridad, porque eso es engendro. Así es. 2 días de haberla asido, pues será que es un mago español o hace ver que está inventando normas distintas. ¿Se imagina? Y él dice que es abogado, periodista, maestro, le puso un montón de títulos. No, por eso decía antes, es que en este país cualquier perico de los Palotes sienta cátedra. Eso es cierto. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, usted, Claudia. Gracias por participar. Solo antes de irnos a la pausa, nos vamos a quedar con el que nace para tamal del cielo le caen las hojas. Le caen las hojas. Y hay otra gente que es más hojas que tamal. Sí. Que también se utiliza. Se utiliza también. Se utiliza Son también expresiones muy sabias, mucho sentido común. Sí, de eso vamos a hablar después. Vale. Pero aquí tenemos los mensajitos. Gracias, amigos, porque los extrañamos cuando no los mandan al 9230. Buenas tardes, necesito saber cuáles son las palabras heterógrafas. Sí. Agradezco su ayuda. Sí, son las palabras que admiten distintas grafías, que pueden escribirse de una forma u otra. Alguien me preguntaba, y además que cambian la pronunciación sin perder su naturaleza. Su naturaleza, sí. Cuando venía por el canal me encontré una amiga que trabaja con Yaica y me hizo una serie de preguntas, pero la pregunta en la que ella insistía es si se escribe y se dice período, tildada, o periodo. Y le dije, es una palabra heterógrafa, ustedes la pueden escribir con tilde o sin la tilde. Como dínamo y dinamo, como diabetes y diabetes, sí. Cambia la pronunciación y cambia por supuesto la escritura, pero siempre significan lo mismo. Lo mismo, así es. Y le dije, si usted está en España diga periodo, si está en América diga período, que es lo que impera aquí. Bueno, aquí está la respuesta para la persona que nos escribió
¿A quién le queda el guante? Qué lindo. ¿A quién le queda el guante que se lo plante? Sí, Esta es eso. otra de las, Sí. de las frases muy nuestras. Sí, esto viene desde la Edad Media, sobre todo en lo tocante a los desafíos, al desafío en el Cantar del Mío Cid. Del Mío Cid. Hay quien reta a los famosos infantes de Carrión, pero no lo hace el Cid porque es demasiado grande para ellos. Luego esto va a continuar incluso en el siglo XIX. El retar a duelo a alguien era de o tirar el guante o darle con el guante en la cara. Sí. Y a quien le quede el guante que se lo plante. Que se lo plante. Bueno, pues gracias, porque todos estos lo hemos tomado nosotros y ya los consideramos como nuestros. Ahí va otro, mire. Ese fue lindísimo. Ese me encanta. Tanto va el cántaro al agua que al fin se quiebra. Me Claro, encanta ese refrán. Gracias por mandarlo. El equivalente a decir la necedad no conduce a ninguna parte. Sí. La necedad conduce simplemente al fracaso. Sí. Tanto el cántaro al agua que al fin se quiebra, la paciencia se acaba. La paciencia se acaba, así es. Entonces hay que A eso tenerle se refiere. cuidado, a eso se refiere. Exactamente, que la paciencia... Es linda la expresión. Es linda la expresión, linda es. ¿Tenemos más mensajitos? Llamada telefónica. Bueno, buenas tardes, gracias bien. por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Alberto Medina? Martínez. Don Alberto Martínez, de aquí de Tegucigalpa, ¿cómo está? Buenas tardes, felicidades por tu programa, por el programa. Gracias. Siempre que puedo lo escucho y se me viene a la mente: agua que no has de beber, déjala correr. Déjala correr, Ay, otro sí, lindo me refrán. encanta a mí. Otra: en boca cerrada no entra mosca. Así es. En boca cerrada no entra mosca. Sí. Aunque decían en otra, en boca cerrada no entra jet. Sí. Saben a quién se referían, ¿verdad? Sí. Ni fa, ¿Perdón? ni fu ni fa. Ni fu ni fa. El ni fu ni fa. Sí, sí, sí. Eso es muy, muy sudamericano. Sí. Por cierto, hay un restaurante que Ah, se no, gracias llama, a usted. hay un Gracias. restaurante que se llama el ni fu ni fa. Y a veces a mí me preguntan, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Ni fu ni fa. Ni fu ni fa, ni bien ni mal. Decir ni bien ni mal. Sí, sí, Pero sí, así hay varias. Esa de que agua que no has de beber, déjala correr. Y ese es precioso. O aquello de que la lengua no sirve ni para rezar. Ni para rezar. Entonces ese tipo esa de es buena sabiduría también. popular, La que está diciendo mi compañero Luisito allá en dirección, macho que respinga, chimadura. chimadura tiene. Sí. Sí, O es sea, decir, son muy del español generalizado. Sí, sí, sí. La mayor parte sin un origen definido, lo dije antes, pero muy fáciles de discernir, muy fáciles de decodificar porque son enseñanzas simplemente, enseñanzas de la experiencia, porque el niño todavía es incapaz de utilizarlos porque no ha tenido la experiencia. Eso de que agua que no has de beber, déjala correr, solo quien ha tenido la experiencia puede utilizarlas como para enseñarle al que todavía no la ha tenido. Exacto. Ese es el punto. Sigan llamando, amigos, para que nos den más refranes de esos preciosos que unos ya lo sabemos, otros los estamos aprendiendo ahora, y eso es muy importante. Dice, ¿a qué se le llama andate al carajo o ándate al carajo, como lo quieran utilizar? La expresión aparentemente resulta procaz, resulta soez, y no lo es. Tiene un sentido histórico muy interesante. En los viejos barcos de vela, el sitio más alto del barco, en el mástil mayor, era una especie de canasta a la que se le llamaba carajo. Y cuando algún marinero cometía una falta, lo mandaban al carajo. Era castigo, porque ya me imagino yo en aquellos barcos que se bamboleaban, estar allá arriba era simplemente una sanción. Entonces, irse al carajo es irse a la parte más delicada, más peligrosa, del barco, más terrible del barco. Y temida, me imagino. Temida. Entonces, o sea que no es una expresión soez, ni nada por el estilo, aunque se use con ese sentido, pero no lo es. No lo es. Cuando decían, yo pienso que se puede decir, cuando decían el refrán, en boca cerrada no entra mosca, uno de ustedes se acuerda que sacaban en algunas publicaciones de Díaz Ordaz, en boca cerrada no entra jet, porque la boca de Díaz Ordaz era muy pronunciada. Si se acuerda que él vino aquí, en tiempo creo que fue Osvaldo López Arellano, visitó Honduras, por ahí y luego se llevó él.
a Waldo López o viceversa. Sí. El otro es que, parecido al anterior, te me vas a la porra. Bueno, en el ejército británico, particularmente el ejército británico utilizaba siempre a la cabeza una banda de guerra. Y el bastonero mayor utilizaba no un bastón, sino que una porra. De manera que cuando acampaban en algún lado, el bastonero mayor, el director de la banda, clavaba la porra lejos del campamento. Entonces, cuando alguien incurría en falta, simplemente lo mandaban a la porra. Se me va para la porra porque allá estaba al intemperie. Intemperie, no interperie, como dicen muchos. Que se sigue usando intemperie. Se sigue usando. Entonces lo mandaban castigado, no se podía alejar de la famosa porra que estaba muy lejos. Lo dejaban sin comida en una verdadera huelga de hambre forzada. Sí, y eso era lo de irse a la porra. De ahí se nos quedó a nosotros. Claro que hablo del término traducido al inglés, pero al español se convirtió en porra. Buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Un saludo a la distancia, los felicito por ese gran programa. Gracias. Mucho aprendemos en nuestras casas. Gracias. Ciertas cosas se nos han olvidado y esto nos sirve para refrescar nuestra mente. Gracias. Yo tengo unos refranes. Bueno, díganoslos. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Sí. El que quiera comer pescado, que se moje las nalgas. Así es. Es cierto. Perro que ladra, no muerde. No muerde. Aunque a veces no lo sabe el perro. Tengo otro. ¿Cuál otro? El otro es cobija lomo. Cobija a lomo. Cobija lomo. Ajá. Y también quiero que me aclare, licenciado, unas palabritas ahí que ya se me están olvidando desde cuando estuve estudiando, ¿verdad? Es cuando uno dice que emplea mal esta palabra, dice voy a América, ¿verdad que eso no es correcto? Voy a América. A América, porque hay el encuentro ahí de dos vocales, ¿verdad? Sí, pero si lo articula bien no tiene ningún problema, porque si lo va a escribir, tiene que escribir con la preposición. Entonces, lo ideal es decir voy hacia América. Eso es. Cambiarla para que no suene mal, porque usted lo dice muy bien. Voy a América, es disonante. Entonces, mejor cambiarlo, voy hacia América. Sí. Hay otra palabrita que yo la aprendí también allá en mis tiempos. Le estoy hablando de los 50. Yo le hablo de los 40 a veces. Entonces, que a nosotros nos enseñaban ahí aquellos grandes maestros de antes, ¿verdad? Por ejemplo, decía Ibeliz e Irma. Y no decir Ibeliz y Irma. Sí, claro. El uso de la I y la E. Es la conjunción. La conjunción. Irma. Para que no suene disonante, porque eso de Iris y Irma suena horrible. Suena horrible. Solo se puede utilizar cuando hablamos, por ejemplo, digamos el agua y hielo. El hielo sí lo admite, a pesar de que el sonido son vocálicos, pero lo admite, con agua y hielo. Y no con agua e hielo. Ese sí lo admite. Sí, ese nunca se oye de esa manera. No, muy raro. Se oiría muy feo también. Sí. Continuamos compartiendo con ustedes. Desafortunadamente, licenciado, el tiempo se nos acabó. Pero aquí están las personas que llamaron. Está del 1 al 27. Y una de las personas que están acá se van a llevar ese maravilloso. Ay, ojalá. A ver quién se lo lleva. Vamos a ver, José. Del 1 al 27, ¿cuál número? El 1. Se lo dio a don Wilfredo Ortiz. Ay, qué bueno. Permítanme, lo voy a subrayar. Fue dado a don Wilfredo Ortiz. De San Pedro Sula. De San Pedro Sula, sí. No sé si fue la persona que dijo que se había ganado uno. Creo que sí. Creo que sí, que dijo que
Yo le dije que... No, era Julián Rosal. Ah, era don Julián Rosal. Sí. Y por cierto, gracias a ¿dónde está el nombre? Orfilia Reyes, que dice que siempre está pendiente del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por ese cariño que ustedes nos dan y que tal vez no lo merecemos, pero que sabemos que está ahí. Gracias, amigos, por ser especiales. Vamos a presentarlo, José, a la cámara para que vean quién es la persona ganadora de ese maravilloso libro, de esa maravillosa obra literaria. Así que usted puede pasar por Torre Libertad recogiéndola para que ya empiece a leerlo allí en casa. Licenciado Medina, si el padre lo permite, pues nos vemos ya la próxima semana, ya hablando con don Sergio Ramírez. Perfecto. Y que pase usted una bonita tarde. Lo mismo le deseo. Gracias.